Tardaron 30 años en identificarla. El perturbador caso de la Dama de Hielo. En una tarde de marzo de 1995, un recolector de materiales reciclables se topó con un refrigerador semisumergido en un canal de irrigación en Hall, California, Estados Unidos. Al abrirlo, descubrió un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición, envuelto en una bolsa de dormir y mantas, con evidentes señales de violencia. Nadie sabía quién era esa mujer ni cómo había terminado allí, preservada en el frío durante meses, como si el tiempo la hubiera congelado en un secreto macabro. Lo que nadie imaginaba era que este hallazgo desataría una investigación que tardaría 27 años en revelar su identidad, dejando aún en las sombras al responsable de su muerte. Amanda Lynn Schumann Deza nació el 11 de agosto de 1965 en Estados Unidos, específicamente en una zona vinculada al área de la Bahía de California. Provenía de una familia modesta, con padres que enfrentaban sus propios desafíos cotidianos, y creció en un entorno donde las dificultades económicas y emocionales eran comunes. Tenía hermanos, aunque los detalles de sus relaciones fraternales permanecen limitados en los registros públicos. Desde joven, Amanda mostró una personalidad resiliente, marcada por periodos de inestabilidad que la llevaron a buscar apoyo en centros de rehabilitación. Sus estudios formales no se extendieron más allá de la educación secundaria, ya que las circunstancias la obligaron a priorizar el trabajo y la familia tempranamente. Como madre de 3 hijos pequeños, dedicaba su tiempo a cuidarlos, aunque su separación de su esposo complicó esta dinámica. Sus intereses giraban en torno a la vida familiar y actividades simples como caminatas al aire libre, reflejadas en las botas de senderismo que llevaba puestas al momento de su muerte. Soñaba con una estabilidad que le permitiera reunirse plenamente con sus hijos y superar las luchas personales que la aquejaban, incluyendo problemas de adicción que la llevaron a ingresar en un centro de rehabilitación en Napa. En 1994, Amanda se encontraba en un centro de rehabilitación en la ciudad de Napa, donde buscaba recuperarse de sus dificultades. Allí conoció a un hombre desconocido, con quien estableció una conexión rápida. Los últimos momentos conocidos de su vida ocurrieron cuando decidió abandonar el centro junto a este individuo. Testigos del centro recordaron verla partir voluntariamente, sin signos inmediatos de coacción, aunque nadie registró detalles precisos sobre el vehículo o la dirección que tomaron. Se dirigieron a un complejo de apartamentos desconocido en la misma área de Napa, donde se presume que pasaron tiempo juntos. No hay registros de comunicaciones posteriores con su familia, y sus hijos, entonces muy pequeños, quedaron al cuidado de parientes tras su separación matrimonial. No existen grabaciones de cámaras de seguridad que capturaran esos instantes finales, ya que la tecnología de vigilancia en complejos residenciales era limitada en esa época y lugar. Los testimonios provienen principalmente de personal del centro de rehabilitación, quienes describieron al hombre como alguien de apariencia común, sin rasgos distintivos que facilitaran su identificación posterior. Entre las evidencias iniciales, se destacan objetos personales de Amanda, como una bolsa de hielo sin abrir con el logo de una marca local, que sugería conexiones con el área de la bahía. No se reportaron contradicciones significativas en estos relatos, aunque la ausencia de un informe de desaparición complicó cualquier seguimiento inmediato. La familia, al no tener contacto frecuente debido a sus desafíos personales, asumió que Amanda había optado por una vida apartada, sin sospechar un desenlace fatal. La desaparición de Amanda evolucionó hacia un crimen violento sin testigos directos. Basado en los hallazgos forenses, sufrió un trauma contundente en la cabeza, infligido con fuerza suficiente para causar su muerte. El golpe fue directo y letal, probablemente ejecutado con un objeto contundente no identificado, lo que resultó en fracturas craneales severas. No hay indicios de defensa prolongada, sugiriendo que el ataque fue sorpresivo o en un contexto de confianza. Tras el homicidio, su cuerpo fue colocado en una bolsa de dormir, envuelto en una manta blanca y otra azul, y metido en un refrigerador viejo. Este contenedor fue sellado y arrojado a un canal de irrigación, donde el agua fría preservó parcialmente los restos durante al menos 6 meses. La violencia se limitó al trauma craneal, sin evidencias de agresión sexual o tortura adicional, aunque la descomposición avanzada impidió confirmar otros detalles. La investigación policial inició inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo en marzo de 1995. Agentes del departamento del sheriff del condado de San Joaquín respondieron al sitio, recuperando el refrigerador y documentando la escena.
El cuerpo fue extraído y enviado al médico forense, quien determinó la causa de muerte como homicidio por trauma contundente. Sin embargo, omisiones tempranas incluyeron la falta de una búsqueda exhaustiva en el canal para objetos adicionales, y la ausencia de un perfil de ADN inicial debido a limitaciones tecnológicas de la época. El caso fue ingresado en un sistema nacional de personas no identificadas con el código correspondiente, pero sin coincidencias inmediatas. Detectives entrevistaron a posibles testigos en la zona rural de Holt, pero nadie reportó haber visto el refrigerador siendo descartado. Un fallo notable fue no conectar el caso con desapariciones reportadas en áreas cercanas, ya que Amanda nunca fue declarada desaparecida. La búsqueda inicial se centró en identificar a la víctima, apodada informalmente como la mujer del refrigerador. Equipos de rescate acuático dragaron el canal en busca de más evidencias, recuperando solo fragmentos menores como la bolsa de hielo intacta. No se organizaron operaciones de rescate amplias, dado que no existía un reporte de persona perdida. El hallazgo final del cuerpo ocurrió por casualidad, gracias al recolector que buscaba metales. Los restos fueron descritos como una mujer caucásica de cabello rubio rojizo, peso entre 50 kilogramos y 59 kilogramos, con uñas manicuras y dientes en excelente estado con pocas restauraciones. Vestía una sudadera azul, una camiseta de una marca común, shorts de mezclilla, un sostén de una línea de lencería, botas de senderismo costosas, un anillo de bodas con diamante y un collar de cuero con dijes. Las versiones oficiales del forense confirmaron que el cuerpo había estado sumergido por varios meses, con descomposición que preservaba algunos tejidos gracias al frío. Peritajes balísticos y toxicológicos no revelaron sustancias o proyectiles adicionales, centrando la causa en el trauma craneal. Expertos en odontología forense crearon reconstrucciones dentales para difusión pública, y el caso fue presentado en un programa televisivo de crímenes buscados para generar pistas. Inicialmente, se exploró una posible conexión con un asesino serial conocido, pero se descartó por falta de coincidencias en el modus operandi. El caso permaneció estancado por 27 años, con revisiones periódicas pero sin avances significativos. En 2022, el departamento del sheriff colaboró con un laboratorio especializado en ADN forense avanzado. Se extrajeron muestras óseas, se construyó un perfil genético completo y se utilizó genealogía genética forense para generar pistas. Esto llevó a identificar posibles parientes, su madre y una hija. Ambas proporcionaron muestras de ADN, confirmando la identidad de Amanda en febrero de 2023. No se han identificado sospechosos formales, aunque el hombre desconocido con quien fue vista por última vez permanece como figura de interés. No hay arrestos ni juicios, y la justicia sigue pendiente, con llamados públicos para información que ayude a resolver el homicidio. El destino de los responsables es desconocido, ya que el caso continúa abierto sin resolución. La identificación de Amanda trajo un cierre parcial a su familia, quienes durante décadas vivieron con la incertidumbre de su ausencia. Sus hijos, ahora adultos, enfrentaron el trauma de crecer sin madre, marcados por la revelación de su muerte violenta. La sociedad, particularmente en California, reflexionó sobre las vulnerabilidades de personas en rehabilitación y la importancia de reportar desapariciones tempranamente. Este caso resaltó fallos en sistemas de identificación y el poder de la tecnología genética para resolver misterios antiguos, influyendo en protocolos policiales y avivando la memoria colectiva sobre víctimas olvidadas, recordando que cada nombre recuperado es un paso hacia la justicia pendiente. ¿Cuánto tiempo puede permanecer oculto un secreto congelado antes de que el hielo se rompa y revele quién realmente mató a la dama de hielo? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Sus